Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es, ¿qué fecha es hoy? Viernes 12 de junio del año 2026. Estamos comenzando ya al final de la semana. Uno llega arrastrándose el viernes, pero tenemos un programa especial para ustedes el día de hoy. La noticia internacional normalmente nos suelen llegar fragmentadas y ese es uno de los problemas que tenemos a la hora de analizar qué es lo que está pasando en la región. Un día hablamos de la elección en Colombia, al día siguiente hablamos de una decisión de la Casa Blanca sobre narcotráfico, más tarde aparece una nueva sanción sobre Nicaragua o una crisis política en Perú. Perú siempre hay una crisis política, pero parte también de lo que está ocurriendo actualmente. Cada acontecimiento ocupa un titular, genera una discusión durante algunas horas y luego es reemplazado por un evento en la región igualmente importante. Pero de vez en cuando conviene detenerse y observar el conjunto. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Porque cuando uno reúne esas piezas, comienza a descubrir que algo se está moviendo en América Latina. Durante muchos años la región discutió cómo repartir la riqueza, cuál debía ser el tamaño del Estado o qué modelo económico ofrecía mejores resultados, ¿no? Esas discusiones entre izquierda y derecha no han desaparecido, pero han dejado de ocupar el centro de la conversación. Hoy los gobiernos enfrentan preguntas mucho más básicas. ¿Quién controla realmente el territorio? ¿Quién garantiza la seguridad de los ciudadanos? ¿Quién tiene capacidad para enfrentar estructuras criminales que operan más allá de nuestras fronteras nacionales? ¿Quién puede sostener instituciones que cada vez generan menos confianza en la población? Esta discusión no es exclusiva para nuestro país, es una discusión que está ocurriendo en todo el continente. La encontramos en México cuando el narcotráfico se convierte en un asunto de seguridad continental. La encontramos en Colombia cuando la violencia vuelve a ocupar un lugar central en las campañas presidenciales. La encontramos en Nicaragua cuando el gobierno cuestionado internacionalmente demuestra una capacidad notable para mantenerse en el poder. Y la encontramos ahora en Perú, donde actualmente hay elecciones y hay pues un periodo como de espera actualmente para ver cuál es el resultado. También la encontramos aquí en Honduras, pero por eso hemos querido dedicar esta mañana a mirar un poco la región latinoamericana para entender cómo lo que está ocurriendo acá también es parte de una tendencia regional, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre eso. Tenemos invitada en el estudio a la politóloga Patricia Burdet, con quien estaremos conversando aquí en el estudio. Y vía Zoom tenemos a Eliseo Núñez desde Nicaragua. Él es politólogo, abogado también y exdiputado en el exilio de Nicaragua. Así que es un programa interesante. Los invitamos a que se queden con nosotros el día de hoy para compartir y veamos un poco más de contexto. América Latina parece entrar en una etapa distinta. Durante buena parte de las últimas 2 décadas, la conversación política de la región giró alrededor de una pregunta: ¿quién gobernaba, la izquierda o la derecha? Hoy, la discusión comienza a moverse hacia otro terreno. La preocupación dominante ya no es solamente ideológica, es la capacidad de los estados para controlar el territorio, contener la violencia y enfrentar organizaciones criminales cada vez más poderosas. En México, la presión de Estados Unidos sobre los carteles ha escalado a niveles que hace pocos años habrían parecido improbables. La seguridad fronteriza, el tráfico de drogas y las redes criminales transnacionales se han convertido en asuntos centrales de la agenda bilateral. Mientras tanto, en el Caribe, las autoridades internacionales observan con atención el resurgimiento de rutas marítimas utilizadas para el tráfico de cocaína. Cuando una ruta se cierra, otra se abre. Es una dinámica que Honduras conoce bien y que vuelve a colocar a la región en el centro de las estrategias antidrogas. Más al sur, Nicaragua continúa profundizando su aislamiento internacional, las sanciones, las denuncias por violaciones a los derechos humanos y el deterioro de las relaciones con Estados Unidos y Europa mantienen al gobierno bajo presión constante. Sin embargo, el régimen sigue demostrando una capacidad de supervivencia que obliga a preguntarse cuánto tiempo puede sostenerse este modelo político. En Colombia,
La campaña presidencial se ha convertido en un termómetro regional. La seguridad, el crimen organizado y la gobernabilidad dominan el debate público. Lo que ocurra allí podría ofrecer señales sobre el rumbo político que tomará buena parte de América Latina en los próximos años. Y en Perú, con una elección todavía sin números, persiste una crisis que parece haberse vuelto permanente. Presidentes que caen, instituciones cuestionadas y una ciudadanía cada vez más distante de los partidos tradicionales. Son procesos distintos, pero conectados por una misma inquietud. La región enfrenta entonces una pregunta que atraviesa fronteras, gobiernos e ideologías. ¿Tienen todavía los estados la capacidad de responder a los desafíos que plantean el crimen organizado, la violencia y la desconfianza ciudadana? Comenzamos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Hubo un momento en nuestra región, nuestro continente, nuestra América, que parecía como que todo estaba girando hacia la izquierda, la gran marea roja. Recordemos, Hugo Chávez llega al poder a partir del año 99, luego ya a partir del año 2005 comienza a girar Venezuela, comienza Ecuador, Brasil, Nicaragua, llega Ortega al poder en el 2006, el giro de Manuel Zelaya Rosales a partir del año 2008 más o menos también, parecía que era un continente completo que se estaba girando hacia la izquierda. Luego vino una segunda ola, ¿no? Ya no solamente Néstor Kirchner al principio, sino Cristina Kirchner, Xiomara Castro, llega Petro, llega Manuel López Obrador en México, ¿no? Y ese ciclo pareciera que ahorita está terminando, ya está agotándose. Vemos cómo estos gobiernos de izquierda poco a poco están girándose a la derecha. Pero ¿qué implicaciones? ¿Qué quiere decir exactamente esto? ¿Son giros internos de la política, giros normales, o hay realmente algo más que está ocurriendo en la región que está haciendo que el continente completo ahora esté girando a un discurso que, como dijimos en la introducción, pareciera más básico, pero es como más complejo porque muestra un poco el contexto en donde estamos? ¿Quién controla el territorio? Campañas presidenciales donde los candidatos se mueven con chalecos antibalas, especialmente luego de los asesinatos en Ecuador y en Colombia. Elecciones que se están definiendo por cantidades minúsculas. Actualmente Perú está en un proceso electoral y la candidata Keiko Fujimori de la derecha está ganando por un margen de apenas 1.500 votos de un total de casi 20 millones de votantes. Es una cantidad muy pequeña, pero eso parece ser como la tendencia en la región. Para conversar sobre eso, estamos conectados vía Zoom esta mañana con Eliseo Núñez. Él está en San José de Costa Rica. Él es abogado, exdiputado nicaragüense y analista político exiliado, como dijimos, en Costa Rica. Ha sido una de las voces más críticas del régimen de Daniel Ortega y observador cercano de los cambios políticos en Centroamérica. Con él queremos analizar esta mañana hacia dónde se mueve hoy América Latina. Buenos días, Eliseo. Buenos días, Oscar. Es un placer estar en tu programa y creo que el tema da para bastante. Creo que hay muchas cosas que tenemos que ver en esto y muchas lecciones que debemos de aprender a lo largo de este periodo de tiempo que hemos pasado de una izquierda populista y en muchos casos a una derecha también populista y nos aprestamos, como bien decís, a discutir cosas básicas. Una de las primeras responsabilidades que tuvo el Estado fue mantener la seguridad. Eso lo habíamos olvidado porque ya la dábamos por un hecho y ahora pareciera que es el tema central en muchos lugares.
A mí me llama la atención, Eliseo, y quizá podemos conversar por ahí en nuestra conversación esta mañana, me llama la atención que ahora ya han cambiado los términos para referirse a los adversarios. Ya no se habla únicamente de derecha y de izquierda, sino que se hablan de extrema derecha y de extrema izquierda, no asumiendo con eso que hay una izquierda y una derecha más moderada. No, se habla, por ejemplo, cuando se refiere a la candidata Fujimori en Perú, se habla como la candidata de la extrema derecha, o incluso el candidato colombiano, que también está ahorita, se habla del candidato de la extrema derecha. ¿Sirven todavía estas categorías de derecha e izquierda para entender la región, o estamos ya llevando esto al extremo porque se ha agotado precisamente esta categoría para entenderlo? Te voy a poner un simple ejemplo y tal vez terminen las cosas todavía más complicadas que lo que las acabas de plantear. Putin, en su estructura ideológica, lo puedes calificar de derecha si lo ves bajo los parámetros tradicionales de dónde clasificar la derecha y dónde clasificar la izquierda. Sin embargo, la izquierda de América Latina apoya a Putin porque es contrario a los Estados Unidos. Entonces ahí se diluye muchísimo el término de izquierda y derecha. Por otro lado, hay autores como el francés Alain de Benoist que le han etiquetado como el padre filosófico de la nueva derecha europea. Entonces, cuando le preguntaron una vez que por qué lo consideraban el padre de la nueva derecha europea, dice, porque el apodo me lo puso a la izquierda. Si me lo hubiera puesto a la derecha, dice, probablemente me hubiera dicho que soy el padre de la nueva izquierda europea, porque también lo que lo definía en ese momento era un anarquismo que en algún momento también fue de izquierda. Es decir, las cosas son muy complejas hoy en día. Hay un deterioro del modelo de democracia liberal. Hay varios factores que indican ese desgaste. Lo más evidente es la abstención que hay en cada proceso electoral que estamos encontrando y una desafección enorme por los partidos políticos. Esto puede venir por un montón de razones, que hay autores que ya han hablado bastante sobre esto. Hay el desgaste por convergencia y desconexión, como James Morgan, que lo señala. También hay la institucionalización de sistemas de partidos políticos de que habla Manning y Scully, y lo mira como un modelo que la gente lo mira como parte del sistema y no como algo que pueda generarle cambios. Los partidos carteles, todo este tipo de cosas están sucediendo. Y definitivamente hoy en día estamos viendo otro fenómeno que se estudia, que es el backlash, que frente a una izquierda que en algún momento olvidó que tenía que hablar sobre qué cosas se ponen en el plato de comida cada día de la gente, es decir, que come, que ve, que viste, que bebe, cómo manda a sus hijos al colegio, estaba más preocupado por quién se acuesta con quién se casa con quién, y qué es lo que pasa en ese sentido, cuando los problemas de las minorías, y yo como liberal siempre lo he dicho, son importantes. Para mí las minorías tienen que tener todos sus derechos sin ningún tipo de restricciones, pero el querer convertir los derechos de minoría a los cuales tienen ellos toda la libertad de ejercerlo en la norma de toda una sociedad, porque eso se cree que debe ser así, hay un enorme paso, y ahí es donde creemos de que ahora hay un rechazo que rechaza el lenguaje inclusivo, Pero que rechaza... a ver, porque porque hay muchas ideas que me va dejando acá, Eliseo. Primero, me llama la atención cuando dice el término de extrema izquierda, extrema derecha lo pone el adversario, porque eso es una tendencia normal cuando hablamos de, especialmente en contextos políticos, es el adversario quien define la etiqueta de esta persona. Pero ¿qué nos dice esto de la prensa? Cuando la prensa agarra etiquetas como extrema derecha, extrema izquierda, está la prensa queriendo colocarse al centro de esto. Y luego la siguiente pregunta, para poder mantener la conversación, un poco este desgaste que vimos en los gobiernos progresistas en esta pasada ola que está terminando, ¿fueron desgastes internos solamente por el tema de inclusión de las agendas de minorías, o también hay otras razones por las cuales estos partidos y estos gobiernos terminaron fracasando en sus esfuerzos en sus respectivos países? Es que, a ver, el tema de la agenda de minoría implicó que se abandonó
el fondo, que es realmente la economía. La economía es lo que mueve el voto de un lado a otro. ¿Cómo logras ilusionar a la gente para que tenga una vida mejor? Eso es realmente lo que debería de mover el voto. Entonces se tuvo una agenda de minorías que sostuvo a la izquierda, pero no se trabajó el tema económico. Y hay que decirlo, la derecha también abandonó ese tema. Hay temas, por ejemplo, como el sacar a grandes masas de la pobreza que la derecha ha rechazado tomarlos como bandera. Y el capitalismo, para mí, es el que más ha sacado gente de la pobreza a lo largo de la historia, pero no lo tiene como bandera. La bandera la encontrás del otro lado. Entonces, este tipo de cosas te ha llevado a dejar de discutir lo que la gente quiere el día a día. Y si a eso vos le sumás el hecho de que ahora hay una enorme cantidad de información en las redes y que la gente crea sus propios nichos de opinión alrededor de temas determinados con gente que opina similar a ellos, entonces ahora vos estás enfrentando una sociedad hipersegmentada que los estímulos para pensar de un lado o del otro no solamente vienen de la institucionalidad política, sino que vienen de individuos que pueden ser influenciadores, ya sea políticos o incluso influenciadores sociales que se trasladan a ideas políticas. Entonces, todo esto hace mucho más complejo el tema de cómo acceder al poder. Y es una de las cosas que está en discusión alrededor, que si los partidos políticos siguen siendo realmente el vehículo para acceder al poder. Bajo este modelo de democracia liberal, ese es el vehículo. Entonces, la pregunta termina siendo más de fondo. ¿Este modelo democrático resuelve el tema de que la población pueda prosperar y vivir mejor? Y es una pregunta que está puesta ahí. Vamos ahora a gobiernos que son mucho más reduccionistas del Estado, gobiernos que son mucho más gobiernos de libre mercado, de que poco control, y la percepción que tengo es que vamos a ir en el péndulo de un lado a otro, porque al final del día las grandes soluciones del mundo, y eso lo dice un estudio del Banco Mundial, alrededor de los 25 países que han salido de la pobreza, no han sido con soluciones o solo de izquierda o solo de derecha, han sido con una mezcla de soluciones que tienen que ver principalmente, y eso lo dice, con mantener el libre mercado y mantener una economía abierta, pero por el otro lado, el tener suficientes colchones sociales que permitan que en las transiciones de una economía cerrada y protegida de estados paternalistas a estados más abiertos, la población más vulnerable pueda tener la capacidad de sostenerse. Ahí está Taiwán, está Singapur, Corea del Sur, Irlanda, que son países que han logrado salir adelante y no son con modelos de derecha o de izquierda, sino que son con modelos que realmente priorizan el mercado y ponen una cantidad de salvaguardas para que la población más vulnerable pueda sostenerse. A ver, me llama la atención lo que me está diciendo Eliseo, porque difícil poder prever qué es lo que va a pasar en el futuro, poder imaginarnos, nadie tiene una bola de cristal para poder ver cómo vamos a estar dentro de 4 años, pero si los problemas que estamos viendo de esta izquierda, que se desgastó por no poder entender el entorno, por no poder responder a las preguntas más urgentes, y hace que la derecha vaya tomando las posiciones políticas a nivel continental, lo que vamos a ver luego dentro de un proceso va a ser un agotamiento precisamente de esa derecha, llevando nuevamente una ola progresista dentro de pocos años, o cómo se va a vivir eso, porque pareciera que la tendencia es precisamente romper el tablero y olvidarnos de todas estas reglas del péndulo, como es el caso de El Salvador con Nayib Bukele y como es el caso de Nicaragua también con Daniel Ortega. A ver, el tema de El Salvador es uno de los que te iba a poner de ejemplo. El Salvador tenía un problema serio de seguridad. Bukele lo ha resuelto, pero ha resuelto el síntoma del tema de seguridad, que son las pandillas. Las pandillas no son el origen del problema, son el síntoma. ¿Cuál es el origen del problema? El origen del problema termina siendo económico. Y ese es un tema que tiene ahora que resolver Bukele. Si no resuelve el tema económico, se va a desgastar su capital político que lo ocupó para resolver el inmediato. El inmediato era
lograr estabilizar el país desde el punto de vista de seguridad para que el país pudiera crecer. Pero si el país no logra crecer después de eso, él va a pagar las consecuencias de esto. Es decir, el tema de fondo no necesariamente es el que se está discutiendo. Perú ahorita está discutiendo un tema de seguridad, el tema de seguridad que ha tenido Honduras durante años, pero el tema de fondo es la matriz económica de la sociedad. ¿Por qué se están generando este tipo de cosas? Ahora, yo tengo una tesis que siempre he esgrimido, y es que la izquierda en América Latina y particularmente en Centroamérica demostró que lo único que quería era llegar al poder y enriquecerse. Ahí tenés la guerrilla Farabundo Martí, la guerrilla del Frente Sandinista, llegan al poder y básicamente se convierten en grandes capitalistas y grandes corruptos, las dos cosas a la misma vez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El que defiende las necesidades del más pobre desaparece del panorama porque se convierte en alguien corrupto y en alguien que abraza lo que dijo combatir. Entonces, ese vacío de esperanza, ¿quién lo está llenando? Lo está llenando el narcotráfico, lo está llenando el crimen organizado. Y la sociedad no puede permitir que eso suceda. En el caso de Nicaragua es diferente. Tenés un gobierno que no es popular, no lo ha sido nunca, pero tiene control de las instituciones. Y este control de las instituciones lo empezó controlando el Poder Judicial desde que estaba en oposición, no antes de llegar. Cuando ellos caen del poder en 1990, la orden que le dan a sus estructuras militares en retiro, o sea, las que iban fuera por la reducción del ejército y del sistema de seguridad, fue incluirse en el sistema judicial y se meten en las universidades, logran sacar abogados, los meten en el sistema judicial. Y hay que decirlo, cometimos el error de no ver esa estrategia a tiempo y el Frente Sandinista, antes de llegar al poder, ya controlaba el Poder Judicial y desde el Poder Judicial comenzó su camino de regreso al poder. Son dos maneras distintas. Ortega no ganó la elección, nosotros la perdimos y esto está claro porque Ortega gana con el 38%. La suma de los otros partidos daba el resto, daba 62%. Y lo que tuvo que hacer después fue robarse las elecciones que venían enfrente. Y esto está documentado por los observadores y por todo lo demás. Entonces son dos casos bastante distintos. El de Bukele, que tiene un enorme capital político que se le puede gastar si no soluciona el tema de fondo, que es el tema económico, el tema de inequidad. Y el de Ortega, que simplemente se ha mantenido a costa de la toma del Estado por parte de estructuras corruptas que lograron meterse desde el Poder Judicial y que se han mantenido en el poder. Bien, dos cosas que quiero resaltar antes de que nos vayamos a la pausa, Eliseo. En la tendencia de controlar las instituciones para poder garantizar la permanencia. La escuela está en Nicaragua, funciona, si se tiene el control institucional, puede mantenerse el poder, aunque sean gobiernos impopulares, aunque sean gobiernos sin representación real. Y en segundo lugar, pareciera como que el modelo ruso de suplantar las élites económicas que acompañan, que están originalmente en un gobierno por nuevas élites económicas que acompañan al nuevo proyecto político, es como también la tendencia en Nicaragua y que es lo que se ha ido moviendo y lo que se intentó también hacer aquí en Honduras. Ya más adelante vamos a hablar ya en Honduras cómo esto se intentó hacer, no se pudo por distintas razones, pero no es que no hubo un intento real de poder consolidarlo a ese nivel. Ya llegó aquí al estudio Patricia Burdeda, y es economista, politóloga y analista hondureña de asuntos públicos. Ha seguido de cerca los procesos electorales, la evolución de las instituciones democráticas y el comportamiento político de la ciudadanía. Con ella vamos a analizar también, al volver de la pausa, ya cómo estos cambios políticos que están refiriendo el panorama latinoamericano y sus implicaciones también para Honduras. Buenos días, Patricia. Un placer estar aquí, un placer compartir con Elías en Nicaragua y comparto totalmente su visión. Creo que es algo que de alguna manera tiene ciertas características también comunes a Latinoamérica. Vamos a la pausa, ya regresamos. Vamos a ver ahora, después en el siguiente bloque, el tema de seguridad. Tema de seguridad, cómo está moldeando también este comportamiento político en la región. Ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Y bueno, el proceso electoral anterior habían muchos otros elementos que formaron parte de la agenda política en ese momento.
si bien ahora tenemos que saber que la seguridad ha sido y sigue siendo el principal elemento que se está moviendo actualmente en las campañas políticas. Hay un proceso electoral actualmente en Colombia en la cual hubo un precandidato presidencial asesinado hace un poco más de un año, ¿no? Eso sacudió políticamente al país. Vemos ahora cómo los candidatos presidenciales se mueven con escudos antibalas, con pantallas blindadas y todo ese asunto para poder garantizarse que no les vaya a pasar nada de seguridad. Eso en sí ya marca un tono particular en ese proceso electoral, que también se repitió igual en Ecuador. Estamos viéndolo también en Perú. El tema de seguridad, el tema de la lucha contra el narcotráfico va a ser igualmente determinante en el proceso electoral en México cuando llegue el momento también. Entonces, la seguridad es el tema de fondo ya en las campañas políticas. Pero, ¿qué nos dice exactamente eso? ¿No? Patricia, ¿en qué momento la seguridad se desplazó a los otros problemas que bien nos describía Eliseo en el segmento anterior, como el tema económico, el tema de fortalecimiento institucional, el tema de construcción de democracia, que fueron los temas que más importantes en la primer cuarto de este siglo? Creo que Eliseo lo marcó muy bien, y es cuando las transnacionales, carteles y organizaciones criminales y de la droga tomaron espacios en la democracia. Y eso es absolutamente claro cuando uno ve lo que pasa cuando no gana el candidato que ellos quieren, como en el caso de Ecuador o como en el caso de Colombia, donde ese atentado tan visual para todos tomó la vida de una persona. Y ahora vemos al candidato de Spirella con esas pantallas transparentes antibalas y que también andan con chalecos antibalas. A ver, creo que Latinoamérica tiene una característica tremenda que a veces es difícil de descubrir, pero que hemos estudiado a partir de los 22 carteles o 22 organizaciones que fueron denominadas por Estados Unidos como terroristas, y que eso le da la potestad legal de acuerdo a la doctrina Monroe para intervenir. Y esa característica es que los carteles se vinieron reconfigurando y que tienen exmilitares dentro de sus grupos, y eso les permite estrategia, posicionamiento, manejo de armas, entrenamiento a otros grupos. Usted tiene, por ejemplo, en Colombia las FARC, en Venezuela el Tren de Aragua, en Brasil 2 comandos que nacieron de las cárceles de personal que antes era de las Fuerzas Armadas y de altos niveles, y que luego fueron encarcelados y que formaron sus carteles desde ahí. Imagínense, por ejemplo, en Ecuador también, exacto. Entonces, ese tipo de fuerzas solo pueden ser combatidos por fuerzas de igual calibre, y también pues aprovechando la tecnología que a veces no la tienen las Fuerzas Armadas de los países y las policías, y que están requiriendo reconfigurar su asistencia, su apoyo desde afuera y sus estrategias nacionales. Entonces todos teníamos el temor, por ejemplo en Honduras, después de lo que pasó en Colombia, de que este tipo de organizaciones deciden quién es presidente o no es presidente. Entonces, la seguridad versus la democracia están bajo una presión tremenda de cómo estas organizaciones criminales se han reconfigurado, tienen conocimientos militares y han adelantado y significan un riesgo para la democracia. No, y en la región centroamericana tenemos la presencia de los carteles mexicanos, Jalisco Nueva Generación, Sinaloa, que están muy posicionados en la región. En Guatemala tenemos a los huistas y tenemos también estos reminiscentes de los Zetas y otras estructuras que fueron en México, cartel de Jalisco Nueva Generación, hay como 32 carteles mexicanos que tienen pues presencia territorial y nacional. Eliseo, cuando vemos todo este panorama, vemos que surge siempre la bandera que pareciera que fuera la varita mágica del modelo Bukele. Y todo el mundo empieza a hablar de que tiene que aplicar el modelo Bukele, como que llegando un presidente que diga, vamos a hacer el modelo Bukele, se resolvieron los problemas de seguridad en el país. ¿Qué tanto el modelo Bukele es replicable para el resto del continente, ¿no? ¿Y qué tanto realmente está afectando esta estrategia de marketing del presidente Bukele en la percepción de seguridad del resto del continente?
A ver, te lo voy a poner de esta forma. Olancho y un departamento más, creo que Morazán, es que El Salvador, ¿verdad? Más o menos. En Nicaragua, El Salvador es la mitad de la costa atlántica. Es decir, Bukele tiene un éxito rotundo en El Salvador, pero también está atado al tamaño de su territorio bastante pequeño. Entonces, si vos te metes a ese modelo en territorios más amplios, con poblaciones más grandes, las complejidades comienzan a crecer en la misma cantidad que crece el territorio y que crece la población. Bukele atacó exitosamente, como te dije, el síntoma de un problema de inequidad que la región viene acarreando durante mucho tiempo, un problema de falta de esperanza de los sectores más vulnerables, porque no se ha retomado ni siquiera discursivamente por lo que se puede conocer como los liberales o la derecha o todo ese ámbito que promulga el libre mercado y que defiende el modelo de mercados abiertos, no se ha tomado ahí. Entonces han dejado un gran vacío, y ese vacío, esa falta de esperanza ha sido aprovechado por estructuras de poder que lo que son ahora los carteles. Y ahí solo te pongo un paréntesis. El tema de Nicaragua. El tema de Nicaragua, todo el mundo ha alabado de que Ortega impide que estén los carteles, porque Ortega mira a los carteles como competencia. Ortega está en el negocio del poder, no en el negocio del dinero, exactamente. Pues el dinero es accesorio al poder mismo. Entonces, el tema de los carteles para Ortega es un tema de alguien que le reta el poder, y en ese caso él los mantiene controlados precisamente por una concepción de poder, no por una concepción ética ni de otro tipo. El modelo Bukele va a dar resultado si el modelo económico de Bukele ahora da resultado. Pero de otra manera no. Quien no entienda que el problema de América Latina tiene que ver con la matriz económica de la región, con esos modelos extractivistas, con esas espaldas que le ha dado el mercado, mejor dicho, los políticos en América Latina, a un mercado que ya más va al área del conocimiento y no al área de la producción de commodities. Mientras no entendamos eso, que no vamos a poder vivir de mano de obra barata, de recursos naturales eternamente, no vamos a lograr cambiar el modelo, y si el modelo sigue siendo igual, los problemas de seguridad solamente van a seguir reproduciéndose. Hay como referencia para quien quiera profundizar un poco en el análisis de la relación del presidente Ortega, el gobierno de Nicaragua, con los carteles. Hay una tesis que no habla sobre Nicaragua necesariamente, habla sobre México, que me parece bien interesante, del autor Duncan. No me acuerdo el nombre ahorita, el libro se llama Más que plata y plomo, y habla un poco sobre ese cambio que hubo en México de cuando había un partido único, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y cuando se abrió la democracia, y cómo en esa apertura a los otros partidos se vuelve más difícil. Mientras el caudillo, mientras el cacique controla el territorio, somete a las demás estructuras también a ese control político. Cuando ese control político desaparece por la razón que sea, ¿no? El caos también se apropia, porque empiezan todas las otras presiones para poder controlar ese territorio. ¿Es el tema de seguridad un tema únicamente de derecha, Patricia, o podemos ver en algún momento gobiernos más progresistas ideológicamente levantando la bandera de seguridad, como lo estamos viendo en el resto del continente? Me gusta el enfoque del colega nicaragüense, señor Núñez, porque el tema territorio cuenta mucho en esto. A ver, es una cuestión de debilidades institucionales que se han venido desinstitucionalizando muchas organizaciones que tienen que ver con el tema de seguridad, y cómo ellos encuentran oportunidades por el lado de las debilidades económicas. Tiene mucho que ver con el territorio, porque también, si usted analiza México y Brasil, son territorios inmensos con capitalismo muy fuerte, donde difícilmente un cartel o varios carteles botan la economía, pero el desarrollo económico va en avance, como en el caso de Brasil, y entonces eso logra equilibrar un poco la balanza. Pero países como Honduras y Guatemala,
que pues sí, como dice Eliseo, El Salvador cabe en Olancho y todavía sobra, ¿no? Entonces, el control en el tema de seguridad es mucho más fácil, pero la correlación de fuerzas entre economía y seguridad y las debilidades de los países son las que hacen esos grandes agujeros. O sea, la misma razón por la que hace fácil para Exacto. Bukele controlar el territorio le hace difícil impulsar un modelo económico. Exacto, en tanto el carácter económico de Brasil y México, que es gigante, puede seguir todavía bregando con ese tipo de cosas. Ahora, el tema de la seguridad para países con deseconomías, como el caso de Guatemala, El Salvador y Honduras, solo serán posibles de llegar a esa matriz económica que menciona Eliseo, si definitivamente hay decisiones estratégicas verticales. No me refiero a la de Bukele. Aquí se trata del control de redes, porque la distribución territorial de las redes y de los carteles, en el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador, tenía un distribuidor muy importante que son las maras y pandillas, que son las que distribuyen la droga hacia adentro y las que van contaminando la seguridad y la institucionalidad. Entonces, aquí se trata de controlar todas las redes al mismo tiempo. Y un punto importante, cuando mencioné que en Latinoamérica el nacimiento de estos carteles era también con fuerzas armadas de los países, en el caso hondureño eso no ocurrió. En el caso hondureño primero se fortalecieron las maras y pandillas, y aunque las dejaron pasar y dejaron pasar la droga, esa no contaminación tan fuerte fue la que nos dio también una posibilidad de que las fuerzas armadas todavía tuvieran una capacidad de decisión y de influencia sobre la seguridad nacional. Y las maras, que también es una forma de control del territorio, en este caso del crimen, ¿no? Y un cambio de matriz económico no ocurre solamente por cuestiones de bonos, no es algo que se puede lograr con asistencialismo, no es algo que puede lograr tampoco. Y es el mismo método de la izquierda, entonces no funciona. Y no sé si todavía estamos en esa discusión en el continente alrededor de qué modelo económico es el que va a funcionar. Es una discusión que hemos tenido en la academia desde los 60, vengo leyendo yo con la CEPAL y todo esto, el tema del modelo económico de América Latina. Tengo que irme a una pausa. Al regresar, quiero que conversemos un poco sobre Estados Unidos y cómo la llegada de Donald Trump está impulsando esta derecha en el continente, ya no de una manera tan velada, de una manera muy abierta. En el caso de Milei, en el caso de Honduras, ahorita también en el caso de Colombia, lo estamos viendo, y en el caso de Perú. Así que ya regresamos, usted está viendo Más Conscientes. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos analizando qué está ocurriendo en la región latinoamericana y este giro que estamos viendo a nivel continental hacia la derecha, el desgaste de los partidos y del proyecto progresista que vimos arrancar con Hugo Chávez a final del siglo XX, principios del siglo XXI, Lula da Silva, que ahora otra vez está de candidato, ¿no? Peleando cada vez más cerca con Bolsonaro, hijo, este proceso electoral. Estados Unidos es un actor que determina también la dinámica política en la región. Siempre ha habido un interés de Estados Unidos por llevar gobiernos más cercanos a sus objetivos políticos. Hay una crisis interna dentro de Estados Unidos que no solamente es la guerra cultural que ellos llaman, sino también una crisis económica de modelo que estamos viendo que obliga a una transformación también. Y eso quizás es lo que está forzando de fondo esta nueva relación que está teniendo el presidente Trump con la región. Ya no solamente nos ve como un vecino molesto, necesario pero molesto en algunos momentos, y no que nos ve como un área estratégica importante y de seguridad nacional. Aquí tenemos en pantalla el escudo de las Américas que se dio a principio, a mediados de este año, ¿no? O hace cuánto fue, en marzo, abril, ¿no? Que se dio, o sea, a principios de este año, el escudo de las Américas, y eso define también un poco la percepción que está ocurriendo. ¿Cómo está cambiando, Patricia, la relación de Estados Unidos con América Latina dentro de este nuevo panorama? Bien, Estados Unidos ha reconfigurado el interés de América Latina
por reconocer toda la cantidad de organizaciones criminales que de una u otra manera tienen un público, el más importante, que es el norteamericano, ¿no? Porque es el que tiene mayor valía en dólares y porque es el mercado más grande que hay para la droga. Ahora, para Donald Trump, el tema de limpiar el socialismo es socialismo, carteles, ¿no? Él en su política está pensando en la estabilidad democrática de los gobiernos de América Latina, pensando que el regreso a la derecha puede significar una oportunidad para controlar los carteles. En términos económicos, Latinoamérica ya tiene, digamos, sus cuotas de exportación hacia Estados Unidos, pero el recuperar toda la región implica más seguridad que economía para Estados Unidos, ¿no? Por eso este tema de las amenazas con México, de los aranceles y con Brasil es lo que busca ese equilibrio. Sin embargo, para ellos el tema primordial es el tema de seguridad. Lo que no pueda significar entrada de fentanilo, lo que no pueda significar inundación de drogas a Estados Unidos y lo que no pueda significar que estos carteles se entronicen en los gobiernos, porque ahí sí para Estados Unidos significaría un riesgo enorme. Y lo otro es que, bueno, usted mencionó Brasil. Brasil es un caso único para mí. Recordemos que Lula da Silva fue el vasallo principal de Fidel Castro y que fue el que vino a contaminar con el Foro de Sao Paulo toda esta idea socialista, pero Brasil no es socialista. Brasil es capitalismo puro. Lo que hay son manifestaciones de estado de bienestar con ese tipo de dádivas que ya sabemos que colapsan como modelo económico, estarle dando dinero a la gente, estarle dando subsidios. Le funcionó en el primer gobierno. Exacto, le funcionó en el primer gobierno. Le permitió que se religiera con un amplio margen. Exacto, pero el capitalismo vivo en Brasil no es lo que se exportó a Venezuela, ni a Nicaragua, ni a Honduras, ni a todos estos países. Tiene un modelo económico muy muy fuerte, igual que México, que aunque tengan esa consigna, definitivamente la economía está moldeada por otros lados, que pudiera ser lo que a Estados Unidos pudiese tener como mayor mecanismo de presión. Eliseo, el tema de la guerra contra las drogas, y la vemos en el Caribe, ese interés que tiene Estados Unidos, y en algún momento creo que con usted conversamos acá, el Mare Nostrum de Estados Unidos también, ese interés. ¿Es realmente una preocupación de Estados Unidos el tema de combatir esas lanchitas tirándoles misiles, o es una excusa para tener control territorial de la región y a partir de ahí también excluir a los adversarios económicos como China, como Irán, como Rusia del acceso a los recursos? Primero quería detenerme en algo que decía Patricia y que tiene toda la razón. O sea, los modelos capitalistas son los modelos que se han impuesto, por decirlo así, y no me refiero de imposición, sino que son los que han primado realmente en América Latina. Y el caso de Brasil y el caso de México es muy particular, porque realmente Lula, que tiene todo ese tema del Foro de Sao Paulo, lo que ha venido básicamente es a hacer uso del colchón social que le permite el capitalismo tener en un país como Brasil, porque si fuese un país netamente socialista no tendría nada que repartir. Le pasaría lo de Venezuela, que terminó colapsando la economía aún con todas las reservas de petróleo que tiene. Y el caso de los mexicanos es particular, pues los mexicanos son comunistas hacia afuera y capitalistas hacia adentro. Eso ha sido toda la vida y siempre hemos sabido que tratan de exportar. Yo no sé si lo hacen por una estrategia de mantener al resto de los países largos de su modelo económico o simplemente lo hacen por divertirse, porque realmente al final del día eso de México para los mexicanos y el respeto al derecho ajeno es la paz, es una cosa que lo manejan a su gusto y antojo en América Latina. Pero viendo el tema de Estados Unidos, Estados Unidos realmente lo que está buscando es un control territorial. En la nueva geopolítica estamos volviendo a los controles territoriales. ¿Por qué? Porque la tecnología, que en algún momento volvió difuso el uso de los recursos naturales, porque se creyó que el modelo tecnológico meramente iba a superar al resto, ahora hace necesario tener controles
territoriales por un tema de recursos naturales, tierras raras y todo ese otro tipo de cosas que se requieren para la economía tecnológica. Ahora, ves cosas que Estados Unidos hace adentro de la región y que a muchos tal vez no les gustó, pero es el tema de Venezuela. ¿Por qué Estados Unidos extrae a Maduro y no sustituye con un gobierno de derecha? Porque lo que requería era estabilidad en un país productor de petróleo que, aunque no estuviera a su capacidad total, tenía una capacidad importante en el mundo para después poder dar el golpe en Irán y que el precio del petróleo, que sí ha subido, hubiese subido mucho más si hubieras tenido dos lugares, Venezuela e Irán. Entonces, los que están pensando que es una política de palos de ciego de parte de Estados Unidos, no lo es. No lo es una política de control territorial y control de recursos. Sí. ¿Qué son los controles de recursos? También tienen que ver con los controles y territoriales, tienen que ver con los controles de los pasos de la navegación en el mundo. El paso de la navegación en Panamá fue de los primeros golpes que da Estados Unidos, y con el tema de Irán, básicamente obliga a los chinos a negociar fuera de Oriente Medio las compras de petróleo que hacen y quedar como dependiente único de Rusia. Y a Rusia lo tiene también presionado con el tema de la guerra de Ucrania, que le quita y le pone apoyo a los ucranianos y que con eso puede moldear las decisiones de Putin, aunque aparezcan decisiones independientes. El modelo está bien pensado, te puede gustar o no te puede gustar, pero el modelo está bastante bien pensado. Y solo cierro con esto, que vuelvo un poquito más atrás. Cuando yo me refería al cambio de matriz económica, no me refiero a la discusión de Estado centralizado, Estado libre. Yo creo en el cambio de la matriz de modelo económico desde la premisa de que el mercado abierto y que el mercado libre priman, no que el Estado sustituye al mercado. Eso para mí es algo que no podés ni siquiera pensarlo. La sustitución del mercado por parte de una planificación centralizada es el fracaso más grande del socialismo, y realmente lo que funciona es dejar que el mercado camine y tener las regulaciones mínimas necesarias para que el mercado no sustituya la autorregulación, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando vos dejas abierto totalmente el mercado, se crean los monopolios, los oligopolios, y lo que vos querés que funcione sin una regulación estatal termina funcionando con una regulación de los más poderosos. Eso es lo que el Estado debe evitar, no regular el mercado. Entonces, yo creo que en la región estamos en un buen momento para una discusión de un cambio de fondo, y el tema de seguridad creo que va a ser el disparador de esto, porque es el tema que tenemos inmediato. Y los seres humanos tratamos de solucionar lo que tenemos inmediato, pero lo que está detrás tiene que ser solucionado. Vamos a irnos a una pausa, Eliseo, pero para hacer el enlace con el siguiente segmento, al principio de la presidencia, de esta segunda presidencia de Donald Trump, yo recuerdo a los activistas del Partido de Libertad y de Fundación decir: con Donald Trump es un presidente transaccional, si le funciona, si le ayuda, si le dan lo que quieren, no importa si es un gobierno de izquierda o de derecha. Parece que eso ya terminó en la discusión, eso ya no se contempla así. Desde que trajo Maduro y la presión contra Cuba y la presión contra Nicaragua muestra que ya no basta con darle a Trump lo que quiera. Hay un cambio de régimen. En el siguiente segmento vamos a conversar qué tanta margen de maniobra, qué tantas posibilidades reales tienen ahora los gobiernos y los precandidatos de izquierda en la región para poder consolidarse políticamente en medio de esta era expansiva del trumpismo. Ya volvemos. Hay una consigna muy antigua en la cultura mexicana, en su relación con Estados Unidos, que dicen: tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Pareciera que mientras más cerca está
geográficamente y económicamente de los Estados Unidos a nivel de intereses, más importante se va volviendo que el gobierno esté bajo la égida, bajo el control de Estados Unidos. Esta imagen de Donald Trump, transaccional de Donald Trump, dispuesto a soportar gobiernos adversos, mientras le sean capaces de poder darle lo que está pidiendo. Parece que eso se acabó cuando se extrajo al presidente Maduro, que se mostró durante todo el año 2025 dispuesto a ceder lo que le pidiera Washington con tal de no ser removido de la presidencia. Eso no funcionó. Vemos ahora el cerco sobre Cuba, un cerco muy, muy fuerte, la visita de los agentes, del director de la CIA a la isla cubana. Algunos analistas hablan ya de que la estrategia de Venezuela ya se echó a andar en Cuba y que lo que estamos hablando ya es cuestión de días para que el cambio de régimen se dé después de 60 y tantos años de revolución cubana. Vemos ahora también la presión sobre Nicaragua, la presión sobre los candidatos en Colombia para poder lograr la elección del candidato más cercano al trumpismo. Lo mismo está ocurriendo en Perú con Keiko Fujimori y Cepeda, lo mismo que ocurrió acá en Honduras, también con Tito Asfura y Salvador Narrala. ¿Existe, Patricia, opción para los gobiernos de izquierda? ¿Tienen ese margen de maniobra que tenían hace 4 años con Joe Biden o eso se va cerrando cada vez más? Creo que Donald Trump ha dejado claro ya que si bien es cierto el escudo de las Américas parecía una alianza pacífica, ya no lo es. Donald Trump tiene un frente de paro del izquierdismo en Latinoamérica y eso está consumado. Las razones, bueno, una es la migración, otra la drogadicción, que es la entrada de droga más, aunque es de derechas y izquierdas, tiene mayor connotación por los carteles de la izquierda que surgieron, estando la izquierda. La otra es la estabilidad económica y el extractivismo, como bien lo dijo el señor Núñez, pero no hay oportunidad en la mentalidad de Trump para que existan gobiernos de izquierda en Latinoamérica, definitivamente no. Ahora, ¿qué está en tela de juicio en este momento? Tenemos, por ejemplo, a un Petro que está luchando porque su candidato se quede en el poder. Detrás de él hay 290 juicios o denuncias pendientes en el Ministerio Público. Es una cuestión de sobrevivencia. Es una cuestión de sobrevivencia. En el caso de Perú, pues todos sabemos... Hasta narcotraficante lo calificó en algún momento también Donald Trump. Así es, y todos los pleitos que hubo ahí. Miren, el caso de Perú, a mí me sorprende que Cepeda tenga pues ese 49.99 contra el 50 punto y algo de Keiko Fujimori, cuando la consigna, y eso es un tema importante, Oscar y señor Núñez, la consigna izquierdista en Latinoamérica no ha cambiado en su discurso. No. Sigue con el mismo modelo económico fracasado. Esa matriz económica de la que habla el señor Núñez, que la describe muy bien cuando Ludwig von Mises, un gran economista europeo, dijo: si no hay mercado libre y si no hay controles, definitivamente eso colapsa. Eso es justamente lo que está pasando ahorita. O sea que eso estamos hablando de más de 50 años de no convivencia de la izquierda con la economía. Eso definitivamente colapsa. Entonces, si uno escucha a Cepeda, al candidato de Perú, es exactamente control del mercado, control estatal, control de la propiedad privada en su discurso. Ahora, ¿por qué están tan cerca, tanto en Colombia como en Perú, esa competencia y cómo la ve Donald Trump? Definitivamente no la ve como una posibilidad y su intervencionismo, su injerencia de decir no queremos a la izquierda ya fue manifiesta en todos lados. Bueno, migración, drogas, carteles, estabilidad económica son la fuerza que a Donald Trump le dice no quiero. Y fíjese un detalle, a pesar de que está peleando en Irán, la estabilidad de la región tiene que ver también con no quiero a Rusia y a China aquí en el territorio norteamericano. Es parte, sí, y la presencia latinoamericano. Y la presencia china en lugares como Perú, ¿no? en la región es parte de lo determinante también de esta nueva política. Igual Perú es un país especial, sí. O sea, las crisis políticas
Va a ganar un presidente ahora y dentro de un año estamos viendo un juicio político y cambiando de presidente. Eso es lo que se ha dado. 10 presidentes en los últimos 10 años. O sea, es un año dura cada presidencia y hay razones políticas, razones económicas y razones sociales por las cuales eso está dando. Eliseo, en el caso de Nicaragua, particularmente, que es el caso de tu principal interés también a nivel político y académico, ¿qué va a pasar con Nicaragua? ¿Qué está pasando actualmente? ¿Se le están cerrando las opciones a Daniel Ortega? ¿Por qué? ¿Por qué a pesar de las sanciones pareciera que no lo toca? Déjame nada más apuntarte algo sobre Perú. Es curioso y hay un artículo de BBC que la economía peruana sigue funcionando a pesar de los 10 presidentes. Y en el cambio que hicieron a la Constitución, ahora ya no destituyen un presidente con la mitad más uno, ahora van a necesitar 2/3 y la votación de las dos cámaras, porque pasó de unicameral a bicameral. No significa que no vayan a quitarlo, pero hoy la tienen un poco más difícil. Así que estaríamos observando qué es lo que va a pasar en el Perú. Y una acotación sobre qué es lo que pasa de que se sigue votando por la izquierda. Es que una crítica a los partidos que nos consideramos liberales, de centro derecha hasta centro izquierda. La verdad de las cosas es que nosotros hemos creído que el hablar, sacar a la gente de la pobreza es un discurso que debe ser de la izquierda. Yo creo que a la gente se le saca de la pobreza y se le ha sacado de la pobreza desde el mercado, desde el hecho de que se respeten las reglas del libre mercado, desde el hecho que la gente tenga más oportunidades. El tema aquí no es la redistribución de riquezas, aquí es la redistribución del ingreso basado en aumentar las capacidades de la gente más vulnerable para que pueda competir. Y eso es algo que lo hemos abandonado, y entonces hay un grupo de población que cree en las soluciones inmediatas que le da a la izquierda de repartir láminas de zinc para el techo, de repartir bolsas de comida y todo lo demás, lo cual es comida de hoy y hambre de mañana. ¿Qué pasa en Nicaragua? Ortega básicamente ha seguido el modelo ruso. Vos bien lo decías, Oscar, él ha venido sustituyendo a la clase empresarial y la única que le falta realmente por atacar frontalmente es a la élite financiera del país, que cree todavía que puede estar exenta de este ataque de Ortega, pero Ortega eventualmente va a querer sustituir también a la élite financiera del país y ya tiene una plataforma alternativa que le está haciendo aguas por el gobierno de Donald Trump. ¿Cuál es la plataforma alternativa? Que poca gente ha visto con detenimiento, no le llamó la atención hace como 2 o 3 años, firmaron un acuerdo para mercado financiero entre Irán, Rusia y China. Es decir, ellos están viendo una alternativa de mercado financiero a los acuerdos de Basilea, a todo el modelo financiero occidental, y quieren pasarse a un modelo financiero que incluya a estos 3 países como cabeza y que tenga algunos países africanos y unos países latinoamericanos. Es decir, ellos tienen preparado un modelo para la sustitución total de lo que es la clase empresarial nicaragüense. Que se den cuenta o no se den cuenta, eso ya son otros 100 pesos, como decimos en Nicaragua. Ahora, las presiones de Trump todavía son presiones de tipo de sanciones, suspensión de visas, pero todavía el eje de la presión principal no está ahí. Nicaragua tiene 1/3 de su, mejor dicho, 1/4, no 1/3, perdón, de su PIB basado en remesas. 27% del PIB de Nicaragua proviene de las remesas. Eso es enorme. La mitad de las exportaciones de Nicaragua, el 45%, son a los Estados Unidos y el otro 50% es a Centroamérica. Y Ortega ha sobrevivido gracias a que ni se le ha cerrado la llave que proviene de Estados Unidos con las remesas y el Tratado de Libre Comercio, y Centroamérica ha sido particularmente permisiva con el gobierno de Ortega hasta el día de hoy. Estamos viendo un cambio en eso y es por presiones de los Estados Unidos
que estamos viendo ese cambio. Hoy en día se quitó la capacidad de veto que tenía Nicaragua, se acaba de nombrar un nuevo secretario general del SICA. Este secretario general ya fue con los votos de los demás países y sin el voto de Ortega. Esto espero que signifique un cambio de fondo en el sistema de integración. Los otros países no han entendido que la amenaza de Ortega de cerrar físicamente su territorio al paso de mercaderías lo va a tener difícil él más que cualquier otro. Y pongo el ejemplo, dos ejemplos voy a poner. Primero, el ejemplo del 18. Las protestas cerraron territorialmente Nicaragua y no pasaba mercadería de norte a sur y de sur a norte. ¿Quién sufrió más? Nicaragua. La economía retrocedió 20%, el PIB, el resto de los países sufrieron, pero no sufrieron tanto como Nicaragua. Y la otra es cuando la deposición de Zelaya en Honduras, que decidieron cerrar el espacio centroamericano, los otros países a Honduras, y dijeron, bueno, Honduras ahora no comerciamos con ella. ¿Qué es lo que pasó en los siguientes días? No había frijoles en El Salvador, la leche también comenzó a escasear, los productos lácteos terminados que pasaban de sur a norte tampoco estaban, y Honduras no podía mandar hacia las zonas francas de Nicaragua y de Guatemala las cantidades de tela que produce que pueden ser maquiladas en estos países. La economía tuvo que ser reabierta enseguida. Tengo que cortarte ahorita porque tengo la pausa, que es la obligación que tengo que cumplir ahorita, pero continuamos luego al conversar la conversación. Discúlpame que te esté cortando, pero comerciales. Sí. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Tuvimos que interrumpir porque íbamos a comerciales a Eliseo Núñez. Eliseo, nos hablabas de Nicaragua y cómo este giro está también afectando las posibilidades de Nicaragua de poder sobrevivir. ¿Vamos a ver un cambio en Nicaragua en el futuro cercano o todavía tiene espacio de maniobra el gobierno de Daniel Ortega para poder sobrevivir? No sé cuánto va a vivir este señor, pues 10 años más en el poder. Bueno, su mamá murió de 97 años, así que esperanzas en la parte biológica no tenemos muchas. El tema es también que yo soy de los que creo que dejar a la biología lo que tenemos que resolver a través de una estrategia política es una irresponsabilidad. Es decir, no nos podemos sentar a esperar que Ortega se muera. Hay que hacer algo. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Ortega? Primero veamos qué es lo que trata de hacer. Trata de superar la era Trump. Él está apostando que un gobierno demócrata va a llegar a Estados Unidos y que se van a acabar las presiones con él. Entonces está tratando de liberar válvulas. Primero tiene como meta noviembre de este año con las elecciones de medio término en Estados Unidos. Quiere ver cuánto cambia el panorama en Estados Unidos y si no cambia, pues 2 años más. Él está en un modelo que lo vimos muy eficiente para él en el 18, que es el modelo táctico de solucionar el día a día hasta que no pueda tener una capacidad de solución estratégica. Eso lo hizo en el 18 y lo está replicando ahora, nada más que ahora no con los protestantes, sino con el gobierno de los Estados Unidos. Si puede sobrevivir... va a depender de muchos factores, pero uno de los factores principales es que tanto Estados Unidos esté dispuesto a generar un cambio en Nicaragua y que esto le dé seguridad, aumente la seguridad de Estados Unidos. Así es. Gracias Eliseo por habernos acompañado esta mañana. Se nos acabó el tiempo ya. Estamos pendientes dándole seguimiento siempre al tema de Nicaragua. Es uno de los temas que aquí en Más Consciente le hemos cubierto en cada una de las etapas. Nos quedamos con usted ahora, Patricia, cayendo en el tema de Honduras, ¿no? Ya vimos cómo este giro sacudió el tablero al momento de la elección, pero ¿qué espacio, hacia dónde va políticamente el país? En este contexto, ¿tiene espacio libertad de refundación de volver otra vez al poder? Sí, yo quisiera, para enlazarlo, hacer una acotación muy breve sobre los modelos totalitarios en Latinoamérica, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua. El problema de la estrategia Trump, por decirlo de alguna manera, con estos gobiernos, es que tienen una gran dificultad. Una gran debilidad que es la económica, como Eliseo lo puso bien claro, y una gran dificultad que es la democrática. Como son gobiernos que se han mantenido por más de 2 décadas en el poder,
y han controlado tanto internamente, no tienen una alternativa democrática, no tienen un líder democrático porque son o encarcelados o extraditados. Entonces, ¿cómo organizan la democracia de estos países totalitarios? Es la gran pregunta. Pero la parte financiera sigue siendo una válvula fácil de apretar. Mire lo que está pasando en Cuba. Apretar a Nicaragua no va a ser un problema, aunque tenga acuerdos con China y con Rusia. Ese modelo donde ellos sustituían toda la economía, como el caso de Cuba, ya se acabó, tanto para China como para Rusia. Entonces sí existe esa posibilidad, pero creo que el liderazgo van a tener que traerlo de afuera y es mucho más difícil de sostener. Bueno, en el caso hondureño, la izquierda hondureña ha sido una izquierda que no ha tenido la posibilidad de lanzar un discurso diferente, sino que ha copiado los discursos de izquierda de toda Latinoamérica, que son una desgracia con indicadores y datos que dice absolutamente fracasada. Y en el caso hondureño, igual que en otros países de Latinoamérica, lo que está pasando con la democracia es el voto de castigo. Si este hizo algo malo, lo castigo. Si este otro no hace algo bueno, lo castigo. Entonces, ese péndulo es la inseguridad, la única oportunidad que tiene el surdismo en Honduras de volver al poder. Que castiguen un mal gobierno. Que castiguen a un mal gobierno con votación. Esa es la única posibilidad. Un mal gobierno de Juan Orlando Pero Hernández. El 19% que sigue disminuyendo, que fue la votación de la izquierda en Honduras, esa es su base. Sin embargo, va en deterioro porque tampoco todo lo que está surgiendo ahorita con los grandes actos de corrupción del modelo Xiomara Mel en Honduras está haciendo veamos también. Cómo se comporta también Salvador Narrala, que podría volver a dar oxígeno otra vez para decir que Donald Trump se equivocó cuando dijo que era un falso anticomunista. Vamos a la pausa, la última pausa y ya regresamos. Bueno, y se nos acabó el tiempo ya. Para más conscientes, Patricia tiene 30 segundos para poder cerrar nuestro programa. Si el Partido Libertad y Refundación encuentra un mal gobierno, puede resurgir. Si el Partido Libertad y Refundación se entroniza nuevamente en el Consejo Nacional Electoral y en el Tribunal de Justicia, tiene posibilidades de renacer. Si el Partido Libertad y Refundación en la Corte Suprema de Justicia no tiene el castigo por el mal comportamiento que tuvo, tiene la posibilidad de resurgir. Pero lo más importante en este momento es que la matriz económica y la matriz de seguridad se estabilicen con un vértice en el fondo que es el control de la corrupción. Si no, Honduras seguirá sumida en un abismo que puede ser tomado por cualquier oportunismo ideológico. Este giro a la derecha, que ha sido el tema del día de hoy, no está garantizado. Puede volver otra vez en ese péndulo que ya hemos analizado en otro programa. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Más Consciente del día de hoy. Nos vemos el próximo lunes 7:30 de la mañana aquí en los estudios de Más Consciente. Yo soy Oscar Estrada. Quédese que inmediatamente después vienen los doctores de Doctor Talks. Así que siga con nosotros. Esto fue Más Conscientes. Tenga un feliz fin de semana. Hasta el lunes.